MC A Tu Salud, una mesa feliz. Feliz por la compañía que tengo. Me vais a oír muy poquito esta tarde porque la información os la tienen que dar ellas. Buenas tardes, Laura Gristain. Buenas tardes. Muchas gracias por venir desde Madrid, ni más ni menos. Gracias por invitarme. Para hacer esta entrevista. María José Padilla, buenas tardes. Buenas tardes. Imposible tener a Laura sentada en esta mesa sin que estuviese María José, porque las dos nos pueden aportar muchísimo a la conversación de hoy. Os voy a presentar un poquito a Laura para que sepáis más o menos quién es. Lo que más os va a gustar es lo que ha escrito, pero yo os presento un poco. Bueno, Laura es licenciada en Psicología, se licenció en Buenos Aires, pero llegó a España, se enamoró de Madrid y está adoptada en un maravilloso pueblito. ¿Puedo decir el nombre? Dilo. Que se llama Guadalix de la Sierra, del que yo también estoy enamoradísima, por supuesto. Es experta en técnicas y disciplinas corporales. Empezaste, Laura, con niños, ¿no? Empecé con niños hace más de 30 años atrás, en mis inicios. Ayer. Como maestra jardinera de jardín. Pero me especialicé de parvularios, ¿qué dice de parvularios? Sí. Y me especialicé en expresión corporal y juego libre. Y entonces a partir de ahí ya empezó para mí un recorrido muy amplio por diferentes técnicas y disciplinas corporales, en donde siempre estuve muy entusiasmada en estudiarlas, pero en practicarlas también. Y luego, con el tiempo, me metí en la carrera de psicología y ahí empecé a complementar un poco todo lo que venía trabajando ya con niños, pero para especializarlo en la atención psicológica. Ha sido un poco en mis inicios, comencé con niños, pero a lo largo del recorrido dejé de trabajar con niños, cosa que extraño y echo de menos bastante porque me encantaba, pero bueno, uno va madurando y desarrollando otros caminos, ¿no? Otros caminos y la verdad, al comenzar a trabajar con personas adultas me entusiasmé muchísimo y ya me especialicé en personas adultas. Y en 2016, no sé si me estáis viendo a mí, aquí. Ya no me veis. Bueno, en 2016 sacaste El cuerpo como camino. Está, El cuerpo como camino, en el año 2016, que funcionó fenomenal. Yo es que quería enseñar mi libro porque está muy gastadito, porque me lo leí. Y este año nos traes otro regalo que es Regreso al cuerpo. Dinos un poquito de El cuerpo como camino, que fue tu primer libro, porque este viene un poco siguiéndolo, ¿no? Sí. Cuéntanos. Bueno, El cuerpo como camino, la verdad que en mi vida yo me había imaginado ser escritora. De hecho, no me considero una escritora al uso como otros escritores que se dedican a esto, pero quería volcar en un material escrito la experiencia que venía acumulando ya con pacientes, trabajando con grupos y de manera individual, de la posibilidad de incorporar en la atención psicológica recursos que vienen de las disciplinas corporales, que pueden ser complementarios y que muchas veces sirven en la terapia para, bueno, un poco complementar el trabajo de atención psicológica. Entonces, bueno, justamente con los pacientes que me decían estas técnicas de dónde salen, qué interesante, comencé a escribir un blog en el 2010 y a partir de ahí ya, lo sistematicé en este libro, que es como un manual, en donde van a aparecer todas las técnicas y disciplinas que yo utilizo como recursos, con sus fotos y la explicación de un poco de cómo es cada técnica y de qué recursos utilizo. Y quedó, bueno, como un material escrito que la gente lo coge, lo lee en cualquier momento y me dicen siempre qué útil que me es, porque a veces no tenemos recursos o herramientas, nos quedamos sin saber qué hacer y es un material que puede servir para... Aunque sabemos que lo tenemos dentro y tú nos enseñas el camino para encontrar esas herramientas y eso que podemos... Sí. Pero claro, si encima nos lo dejan escritito de puedes hacer esto, puedes hacer lo otro y verás cómo reaccionas, pues evidentemente es mejor. Y entonces pasamos a Regreso al cuerpo. Claro, cuando terminé en el 2016 comenzó todo un recorrido con el tema de este primer libro y en las presentaciones y bueno, ya cuando empezaba a tener lectores que me escribían correos
y yo me daba cuenta que había una parte que me estaba faltando, que era una profundización más teórica, tal vez, de este material, y otros temas que no había podido tratar en este libro. Y empecé a escribir, la verdad, sin mucha intención de volver a publicar, pero finalmente me entusiasmé mucho. ¿Otra vez? La mujer del entusiasmo. Y aquí está. Y bueno, ahora la verdad que es mi primera presentación en sociedad de este libro, fue aquí en Almería, que estoy encantadísima. En Viva Voz, que bien lo pasamos, ¿eh? También estuviste tú, también estuvo María José, y fue la verdad muy íntimo, muy interesante, porque bueno, además de poder contar de qué se trata el libro, pudimos intercambiar impresiones, opiniones. Eso fue interesantísimo. Yo estaba mudita porque, claro, yo solo escuchaba y absorbía información porque yo tenía poco que aportar, ¿no? Vosotras sois las expertas cada una en un campo distinto, que con la doctora Leiva, con Teresa Leiva, se creó ahí una sinergia de ideas, de pues yo tal, pues yo... Bueno, creo que incluso has quedado con... He quedado con ella para ver si hacemos algún proyecto en su clínica. Sí, además venimos de campos distintos, pero en realidad venimos del campo de la salud. Entonces, todas tenemos una relación con los temas del dolor, del sufrimiento, del padecimiento, de cómo ayudar a la gente a afrontarlo y a bueno, que sea más llevadero, situaciones muy límites como son los dolores que se cronifican, o un sufrimiento como la superación de un trauma vivido en la infancia, por ejemplo, o un duelo. Entonces, bueno, son situaciones que nos llevan a los seres humanos a nuestros propios extremos, a nuestros propios límites, y a veces no sabemos cómo enfrentarlos sin ayuda. Entonces, bueno, de alguna manera nosotras estamos profesionalmente para eso, ¿no? Para ayudar a la gente y además darles herramientas. Digamos que mi propuesta terapéutica, y esto es la filosofía de mis 2 libros y de mi trabajo, es que realmente la persona tiene muchísimas herramientas y recursos que no sabe que tiene. Y entonces, de alguna forma, en la experimentación, en el trabajo de experimentación corporal y la reflexión psicológica, ayuda a que la persona se dé cuenta que puede ser su propia vía de salida de esas situaciones tan extremas, que no necesita que de afuera le estén diciendo todo el tiempo lo que tiene que hacer. O sea que desconocemos absolutamente el potencial de nuestra, pues sería nuestra psiquis, ¿no? En este caso, porque, bueno, y de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo nos ofrece, primero, nuestro cuerpo tiene memoria y tiene registro de todo lo que hemos vivido a lo largo de nuestra historia. Eso está registrado de alguna forma. Y entonces hay muchas veces que un dolor, por ejemplo, que queda instalado, que se cronificó, yo digo dolor cronificado más que crónico, porque crónico suena a algo que ya está para siempre y no voy a salir nunca más de eso, y de hecho a la gente le suena fatal cuando le dicen un diagnóstico de dolor crónico. Entonces lo he llamado cronificado porque me da la sensación de que, bueno, primero que no es algo que durará para siempre, sino que es de larga duración. Esto es algo que la gente a veces ni siquiera lo sabe, que el dolor crónico no es algo que es para siempre, sino que es algo que ha durado más tiempo de lo que dura un dolor agudo, por ejemplo, que me ha sucedido algo, un traumatismo, se cura, o como el médico contaba el doctor anterior, que bueno, tiene un tiempo de recuperación y pasó. Pero cuando se ha instalado, bueno, hay muchísimos factores que influyen en el afrontamiento de eso, porque muchas veces lleva a la persona al propio límite de su fuerza, ¿no? Es muy difícil superar esa situación. O sea que tú, por un lado, digamos que buceando en nuestro cuerpo, nos das unas pautas a seguir para reconocer según qué problemas tenemos, y tú, por otro lado, María José, ahí voy yo. por nuestra lingüística, por cómo nos contamos lo que nos ha sucedido, al final desemboca en ese trauma, ¿no? Entonces, es cierto que ya lo sabemos todos, que 2 experiencias en 2 personas distintas, la misma experiencia, cada una de ellas se lo toma de una forma, ¿no? El cómo acepto yo o el cómo yo vivo esa situación. De ahí es donde viene el tema de la programación neurolingüística, que es la que nos ayuda a reconocer qué patrones a raíz
de lo que nos hemos contado en esa experiencia, cómo me he contado esa experiencia, programas neurolingüísticos, cómo me la he contado, cómo he contado ese comportamiento, ese pensamiento que me ha sucedido, esa historia que me cuento, y cómo me afecta en mi día a día. Puede ser un tema limitante o puede ser un tema potenciador, ¿no? Entonces, la programación neurolingüística se centra muchísimo en cómo nos comunicamos con nosotros y hacia afuera, cuestión que es imprescindible para todos. Luego hablaremos de un programa de PNL, de programación neurolingüística, al que yo creo que tú también vas a asistir, ¿no? Sí, yo lo organizo ya durante 7 años, o sea claro, que... por eso, o sea, era medio broma, ¿no? Lo de que tú también vas a asistir. Pero me gustaría, Laura, si puedes, porque ya sabes cómo es la televisión, que vamos siempre como locos, que nos contaras, son 7 capítulos, que nos dijeras qué tiene cada capítulo dentro. Sí, te lo cuento, lo lee, lo que tú quieras, como tú quieras, es tu libro. Lo que pasa es que, bueno, lo voy a tratar de resumir lo más todo lo que podamos posible, para que nos entiendan y vean el interés que puede tener este libro. En principio, bueno, hay un primer capítulo en donde es filosofía vuelo de pájaro, muy rápidamente, que es el tema del recorrido de la historia de filosofía de Occidente sobre la idea de cuerpo que nos ha atravesado a lo largo de la historia y cómo nos puede influir a nosotros sin darnos cuenta que nos está influyendo. Y muchas veces, esto para mí era muy importante de plasmar en el libro, porque vienen personas a mi consulta completamente desconectadas de su propio cuerpo. Y parte de esto tiene bastante que ver con lo que nos han inculcado a nivel de religiones, a nivel de cómo el cuerpo es dejado completamente de lado, o en la filosofía misma, que queda dividido como en compartimentos estancos. Entonces, poder tomar conciencia de eso y entender que venimos de algún lado, ¿no? Que venimos atravesados por una historia que muchas veces nos condiciona, y además esa idea con la que viene la persona a consulta la influye también para poder afrontar de una manera o de otra su problemática. Entonces, en este primer capítulo hago ese recorrido desde Platón hasta mis propias ideas filosóficas. O sea, el capítulo termina con mi punto de vista. Fenomenal. Segundo capítulo, antialiados. Los antialiados, yo los llamo los antialiados a esas sustancias externas, como las drogas, el alcohol, el tabaco, el abuso de los psicofármacos. Incluso, aquí no lo menciono, pero también el azúcar y todos los alimentos industriales, que bueno, son sustancias externas, como actúan muy rápidamente en el sistema nervioso, generan una ilusión de bienestar y plenitud, pero que es solo una ilusión. Cuando cesa el efecto, bueno, entramos en ese círculo vicioso porque hay que volver a consumir para lograr esa misma sensación. Si lo utilizamos como único modo de enfrentamiento de situaciones extremas, estamos en un problema. Entonces, lo llamé antialiados porque en el capítulo, en el cuerpo como camino, hay todo un capítulo que se llama Los aliados, que son estos recursos corporales saludables que tenemos nosotros mismos y podemos utilizar. En el tercer capítulo tenemos que ir un poquito rápido, el dolor como aliado. Ese me gusta. Bueno, el dolor como aliado lo llamo de esta manera porque el dolor nos puede servir justamente para ver qué nos está contando de nosotros mismos, que tenemos negado o reprimido para la conciencia. Y el dolor a veces es una señal muy, muy intensa y muy importante para enfrentar eso que de otra manera nos cuesta enfrentar. Entonces, en el dolor como aliado, en este capítulo, hablo de todas las dimensiones que se ponen en juego en el afrontamiento del dolor. Desde las emociones, los pensamientos, lo que decía, cómo nos condiciona incluso qué pensamos acerca de ese dolor, todo, y también el factor social, al que llamo el dolor social, ¿no? Cómo reaccionan las personas que están alrededor de una persona que está con un dolor cronificado y cómo influye también en la percepción que tiene la persona de su propio dolor. Estoy viendo que en el cuarto, que hablas se titula El cuerpo fragmentado, enfermedades y conflictos de acercamiento terapéutico, fibromialgia, migrañas, ansiedad y depresión. Sí, y dificultades respiratorias también. Con las técnicas que nos puedes enseñar con este libro,
que luego me imagino que necesitaremos ayuda de algún otro profesional. Sí, seguro. Es que ¿Crees que esto es un complemento de solucionar otras técnicas, claro, de otras. Podríamos solucionar, o paliar, no te digo ya solucionar y quitarlo y tal, sino paliar, y luego con la ayuda pues, de un coach o de un psicólogo, ¿podríamos solucionarlo, tú crees? A ver, yo aclaro que no soy médica y el tema de estas enfermedades son muy complejas. Sí. Lo que yo hago es ayudar a la persona a afrontarlo de una manera positiva. Entonces, sí que se puede, entendiendo que que podemos focalizar la atención en lo que sí podemos, una persona con fibromialgia no se va a centrar en lo que no puede hacer, sino en las posibilidades que sí tiene. Eso me parece fantástico, claro. ¿no? Esa idea de centrarnos siempre en lo que sí podemos o en lo y que no en las sí, limitaciones. o incluso en lo que sí tenemos y no en lo que no tenemos, en lo que nos falta, que parece que es nuestro ronroneo diario, ¿no? No tengo, me falta, quiero, o sea, en las carencias en lugar de... Y todo lo que tengo no soy capaz de apreciarlo, ¿no? Sí, porque a veces la sensación es muy fuerte de una imposibilidad de vivir, ¿no? Porque ya llegan al extremo de que así no puedo vivir. Y entonces es arrasa con la persona de una manera esa sensación tan fuerte que se queda muchas veces con una depresión en cama porque igual no me puedo mover, me duele todo, especialmente en la fibromialgia, que la frase es, me duele todo. Me vais a perdonar, pero tenemos que, ya sabéis, que hacer una puli. Tenemos que sobrevivir. Hacemos un pequeño corte, pero nada, una cosita de nada, que además los consejos son buenísimos y volvemos inmediatamente. En este caso, María José Padilla, terminaremos de hablar un poquito del libro de Laura, pero pasaremos a hablar con María José de PNL, de programación neurolingüística, también para superar esos traumas, esos duelos, esas cosas que nos duelen. Ya están aquí para ayudarnos. Venga, ahora venimos.